Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a sus santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Se presenta Pablo ante la iglesia de Éfeso y lo primero que hace es presentar su credencial. Su credencial dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Qué tremenda presentación ante esa iglesia y qué tremenda presentación para estos tiempos en donde tanto se subvalora la presencia de un apóstol como Pablo o de cualquier siervo de Dios. Seguramente la iglesia de Éfeso comprendía realmente lo que significaba recibir a un apóstol por voluntad de Dios. Mucho más importante que cualquier otra personalidad que se pueda recibir. Así podés pensar lo que significa para la iglesia de Éfeso recibir a alguien que ha sido enviado por Jesucristo, por voluntad de Dios Padre. Es como la presencia de Jesús en la visita de un apóstol. Y porque así lo quiere Dios. El mundo valora otras cosas ahora. Y nosotros nos parecemos mucho al mundo. Y no valoramos a veces realmente la importancia del enviado de Dios. Ese siervo de Dios, ese hombre de Dios, ese enviado de Jesucristo, por voluntad de Dios, tenía una misión: representar a Jesucristo por voluntad de Dios para edificar la iglesia, para edificar un pueblo en una ciudad como Éfeso, a través de la predicación, a través de la enseñanza. Pero no fue porque lo quiso hacer Pablo, no fue decisión propia. Vengo por voluntad de Dios y soy enviado de Jesucristo. No necesitas otra credencial. Está todo dicho. ¿Qué más pretendemos? ¿Qué más podemos pedir? Su autoridad, la autoridad de Pablo no era de Pablo. Como la autoridad de un siervo de Dios no es la autoridad de la persona, sino de aquel a quien está invocando, quien está representando y de aquel que lo envió, Jesucristo. Y Pablo dice: mi autoridad no proviene de mí, porque yo fui Saulo, yo fui perseguidor de los cristianos. No tengo méritos, tuve muchos pecados y muy graves, pero ahora le pertenezco a Cristo. ¿Y a quién se dirige este saludo? Dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa credencial se la presenta Pablo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos son los que están apartados del mundo para ser de Cristo. Por eso nosotros, como iglesia, tenemos que amarlo más a Cristo que amar al mundo. Porque hemos sido apartados del mundo, de ese mundo perecedero, de cosas que mueren, para venir a vivir lo eterno. Por eso sos santo, porque te aparté, para que estés en mí, viviendo en mí, bajo la justicia perfecta de Jesucristo. Entonces, ese saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad del Padre o por voluntad de Dios, a los santos, o sea, a los que han sido separados del mundo, y fieles, los que confían y siguen ciegamente a Jesús. Aun cuando estén pasando por situaciones difíciles, confían y le siguen, aun en los peores momentos. Los que vivían en el Espíritu, los que aman a Dios, saben lo que significa ser enviado de Jesucristo por voluntad de Dios. Y a ellos, o ante ellos, se presentó Pablo. ¿Y qué le dijo? Le dijo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuánto significa eso? Que venga un enviado
de Jesucristo por voluntad de Dios a traerte la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo. Es palabra de bendición, es palabra que se concreta en paz auténtica y en gracia verdadera. Eso significa que Dios entra a tu casa a través de ese enviado a mostrarte la bondad de Dios, a mostrarte de todo lo que Dios puede hacer en tu vida sin que vos lo merezcas, solamente por tu fe en Jesucristo. Y porque hay gracia, porque hay regalo, porque hay bendición, también hay paz con Dios y paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces interpretamos que la paz es falta de problemas. No, la paz de Dios es distinta. Es plenitud espiritual para tu familia, para tu vida. La paz de Dios es también prosperidad. Cuando Dios trae paz a tu vida, la trae en todos los ámbitos de tu vida. No valoramos lo que Dios nos da y a veces no valoramos a los siervos de Dios. Y cuando no lo valoras, no recibís esa gracia, esa paz que significa tantas cosas. En el versículo 3, Pablo le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios. ¿Quién es el único bendito? Dios. A Él sea la gloria. Él es el único bendito. Y Él es quien hace provisión de la bondad. ¿Qué quiere decir? Que Él nos provee. Y porque Él es bueno, no hay otro. Y solo a Él debe ser nuestra alabanza. Y solo a Él debe ser nuestra adoración suprema. Porque Él sí es bueno de verdad. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y saben qué quiere decir buena dádiva? Algo que se entrega gratuitamente. Dios te regala sus bendiciones gratuitamente. Miren si no es para alabarle con gozo, que está pendiente de nosotros, que no merecemos nada y que nos da de su gracia. Cuando está presente Dios, cuando Dios utiliza a sus siervos, a sus hombres, cuando Dios utiliza a ese enviado Pablo que llega a una iglesia, los bendecidos son los creyentes, es decir, la iglesia. Son bendecidos con su gracia prodigiosa, son bendecidos por su providencia maravillosa y por su plan soberano de darnos vida eterna. ¿Y saben qué quiere decir providencia maravillosa? Quiere decir que Él te cuida, en todo te cuida. Porque Él tiene una providencia para ti y que además supervisa todo lo que sucede en la creación. A Dios no se le escapa nada. Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe, si nosotros somos de la iglesia de Cristo, nosotros somos los de la fe. Y los de la fe no tienen que tener temores, los de la fe no tienen que vivir angustiados, los de la fe no tienen que tener tristeza, los de la fe no tienen que tener esa incertidumbre, porque los de la fe somos siempre bendecidos. ¿Por qué muchas veces dudamos? ¿Por qué muchas veces nos angustiamos? ¿Por qué muchas veces no sabemos esperar en su mano prodigiosa? Cuando Él es todo bendición. Dios no vino a castigarte, Dios vino a bendecirte. Dios nos trajo la gracia de Jesucristo y no el candado de la ley. Por la gracia de Jesucristo, la ley terminó su efecto y vino el regalo de Dios a todos los santos y fieles en Cristo.
dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Cuando se refiere toda bendición espiritual, ¿sabes a qué se está refiriendo, hermano? A la fuente, al lugar de donde viene la bendición. De un Dios que es espíritu. Por eso son bendiciones espirituales. Pero esas bendiciones no significan que solamente van a estar referidas a cuestiones espirituales, sino a todos los ámbitos de nuestra vida. La fuente, el origen, de donde vienen esas bendiciones, es de alguien espiritual como nuestro Dios. Pero esas bendiciones caen como torrentes en su iglesia, como torrentes de todo tipo. Por eso su iglesia debe caminar con fe, por eso su iglesia debe andar con fe, porque esas bendiciones son un torrente que a veces lo dejamos pasar por incredulidad, porque no podemos concebir todas las cosas que Dios nos puede dar. Y no lo podemos concebir porque lógicamente no tenemos la mente de Dios. Esas bendiciones espirituales están en los lugares celestiales y vienen de los lugares celestiales a la iglesia y que se van diseminando en todo tipo de bendición conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios tiene previsto proveer a cada uno. Grande es la dimensión del Dios que pinta Pablo. Por eso Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y mira qué credencial que tengo. Aquel que viene a bendecirte con toda bendición espiritual. Pero mira cuántas cosas te vengo a ofrecer como apóstol de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. El bendito Dios te bendice con toda bendición espiritual. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque nosotros tenemos dos patrias. Una patria es aquella en la cual Dios está sentado en el trono porque somos propiedad de Dios. Y esa es la patria más importante que nosotros tenemos. Allí tenemos derecho a gozar todos los derechos, todos los privilegios y todos los regalos que Cristo nos da. Porque le pertenecemos a esa patria. Aun cuando a veces en el mundo tenemos que sufrir aflicciones y hay lugares y hay tierras en donde los cristianos son perseguidos, territorios que son hostiles al hombre, aun cuando tengas que sufrir todo tipo de calamidad, vos perteneces a la patria celestial y con respecto a la patria celestial tenés todos los derechos y todas las obligaciones y todos los privilegios y también las obligaciones, porque sos propiedad de Jesucristo. El hombre natural no percibe estas cosas, hermano, no las puede entender. No puede valorar nunca la presencia de un enviado de Jesucristo que venga a traerle gracia y bendiciones espirituales de los lugares celestiales. No lo puede entender, por eso no lo valora, no sabe lo que tiene. El hombre, el cristiano, el creyente, cree que la vida cristiana consiste en pertenecer a una denominación religiosa. La vida cristiana consiste en pertenecer al reino, pertenecer a esa embajada celestial en la cual Dios, con toda bendición espiritual, nos bendice en Cristo Jesús. No es la denominación religiosa, no es la iglesia la que te da las bendiciones, sino el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el que te salvó. Nuestro Padre está allí, en ese reino, en esa patria, a la cual también pertenecemos. Nuestro Salvador está allí también. Están allí nuestras familias y seres queridos. Allí está nuestro nombre, porque dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Allí está nuestro nombre. Allí está nuestra morada eterna. Pertenecemos más a la patria celestial que a la patria terrenal. Está todo allá. Todo lo nuestro está allá. Por eso, cuando andamos en el Espíritu, cuando vivimos en el Espíritu, andamos y vivimos según los caminos de la patria celestial.